La historia del feminismo en México. Los inicios del feminismo en México no son muy claros. Se dice que en México la primera manifestación feminista se puede encontrar en Sor Juana Inés de la Cruz. Ella pugnaba porque se les concediera a las mujeres la oportunidad de estudiar. Sor Juana Inés de la Cruz vivió en el siglo XVII. Gracias a la separación entre la Iglesia y el Estado, se inició la lucha feminista en nuestro país. En la segunda mitad del siglo XIX, se inició la lucha de las mujeres por sus derechos. Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejeda consideraron la necesidad de abrir instituciones educativas para mujeres iguales a las de los hombres, no solamente de orden religioso, lo cual desde luego fue un gran cambio tanto en el ámbito político como en el cultural, pues con esto se estaba proponiendo una renovación en la convivencia y en el paradigma de la relación entre dos géneros, aunque en realidad no fueron las mismas oportunidades educativas, puesto que las mujeres no accedían a toda la oferta de carreras profesionales. Sin duda esto fue un triunfo feminista. Tiempo después, Margarita Chorne y Salazar fue la primera mujer en recibir un título profesional el 18 de enero de 1886, quien se graduó como dentista. Otras figuras icónicas del feminismo en México, y es importante mencionarlas, son Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, quienes apoyaron en el movimiento de independencia mediante la divulgación y el apoyo a los insurgentes. Poco a poco las mujeres mexicanas tomaron conciencia sobre sus derechos, sobre todo a la educación y el conocimiento. Prueba de ello es que en 1901 Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fundó en Guanajuato un periódico opositor al régimen de Porfirio Díaz, Vesper. Esto nos demuestra que el feminismo mexicano inicia en la época del porfiriato. En este contexto es que en 1915 aparece el primer número de La Mujer, revista creada y dirigida por Hermilia Galindo, publicó con la que se inaugura esta forma de difusión del pensamiento liberal en las mujeres. El feminismo en México comienza a gestionarse en Yucatán y continúa en la creación de clubes feministas en toda la República Mexicana, mismos que estaban dirigidos por mujeres como Hermilia Galindo, Elena de la Torres, Elvia Carrillo y entre otras. Así se llega a celebrar el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán. En 1916, organizado por la profesora Consuelo Cepeda, a este congreso asistieron 700 mujeres, la mayoría ellas eran profesoras. Esto fue la antesala para que el 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas emitieran por primera vez su voto. En la ocasión se elegía a diputados federales y sin duda ejercer el voto fue pertecuaz en la lucha feminista. Inspiradas en la segunda ola del movimiento feminista, las mexicanas ejercen presión para que se les conceda el surgimiento activo y pasivo de derechos como el derecho a la patria potestad de los hijos, al patrimonio, entre otros. Este logró por fin en 1953 durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. El derecho a decidir sobre la reproducción sería la materia de la tercera ola de feminismo, 1960 a 1980. Sin embargo, también se comenzó a hacer
énfasis sobre el respeto, generalmente de evitar la desigualdad de beneficios profesionales, salariales y políticos en prejuicios de las mujeres. La píldora anticonceptiva fue sin duda la piedra angular sobre la que se construyó este movimiento. En esta ola se integran grupos diversos de mujeres que habían sido segregados, como las mujeres indígenas de color, pobres, predefinida la teoría sobre los estudios de género y en la que acaben otros movimientos como el LGBT. El movimiento feminista en México ha tenido triunfos significativos y muy importantes a lo largo de la historia para procurar la sociedad justa, equitativa y incluyente, en la cual consideraciones sean igualitarias para todas las personas y ordenen los mismos derechos y obligaciones. Mitos sobre el feminismo. El feminismo es lo opuesto al machismo. El machismo está basado en ideas que buscan la supremacía del hombre sobre la mujer. Por su parte, el feminismo no está centrado en la supremacía de la mujer, sino en la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El feminismo odia a los hombres. El feminismo niega que todos los hombres sean violentos y explica que estos pueden actuar de una forma específica por aprendizaje y no por naturaleza. Asimismo, legitima que estos puedan expresar sus emociones y liberarse de muchas presiones que el sistema patriarcal le ha endosado. Feminazis. En realidad la palabra feminazi no tiene nada que ver con el nazismo, que se desarrolló en Alemania entre 1933 y 1945. Más bien es una palabra que surgió en un programa de radio conservador estadounidense en los años 90 para desacreditar a las mujeres que abortaban. Brujas, locas, malcogidas y ahora feminazis. Los descalificativos misóginos hacia las mujeres que luchan por sus derechos se repiten en la historia. Desde que surgió el feminismo, siempre se ha encontrado con este tipo de reacciones en contra de las que se manifestaban. Dice Amneris Chaparro, socióloga especializada en estudios del género. El bloque negro. Origen del bloque negro. El bloque negro tiene su origen en los ocupas berlineses que en diciembre de 1980 bajaron a las calles con sus escudos, cascos y armas improvisadas para protestar contra los desahucios. Incluso podríamos retroceder una década y encontrar sus comienzos políticos en la movilización alemana de los Autonomen, una extensión italiana de autonomía de los 60 y 70. Según el artículo de Valerio Di Angelo en 2014, Violencia contra la violencia. Para la Universidad Autónoma de Madrid, el movimiento de autonomía contaba con diversas influencias ideológicas, como el marxismo, anarquismo, ecologismo y feminismo radical, que convergían en la idea de la autonomía como piedra angular del movimiento. Se preguntarán cuál es la función del bloque negro. Pues bien, el principal objetivo del bloque negro es proteger a las manifestantes. Este grupo se hace presente en la mayoría de los movimientos sociales y han cobrado importancia en los últimos años con la relevancia que ha tomado en el escenario público el feminismo. Ellas tienen tareas importantes dentro de la marcha 8M, como conocer las rutas de escape durante el movimiento, usando como último recurso la violencia, pues ellas están dispuestas a poner su propia seguridad en peligro para proteger a las manifestantes. Es importante recalcar que el bloque negro no solo es propio de las feministas, pues este se puede encontrar en varias manifestaciones y son de vital importancia para mantener seguras y seguros a los ciudadanos y ciudadanas que participan. Y se preguntarán el por qué empiezan a romper, rayar, etc., etc. Pues bien, aparte del bloque negro, hay grupos de choque, que estos son contratados por intereses políticos, que hacen que se ensucie la marcha y su razón de ser. Entonces no nos confundamos en la función del bloque negro y los grupos de choque. Hola, buen día. Les presento a la entrevistada Daniela Rodríguez.
Ella nos hablará sobre su experiencia y algunas otras cosas sobre las marchas feministas. Pero antes sobre esas preguntas, Daniela, cuéntanos de qué te dedicas. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de licenciatura, soy feminista y soy miembro activo del movimiento igual. He participado en algunas marchas dentro del movimiento y a continuación les voy a narrar mi experiencia participando en estas marchas. Bien, cuéntanos, Daniela, ¿cómo se siente cuando llegaste por primera vez a la marcha? Creo que la primera emoción o el primer sentimiento que tuve al estar en mi primera marcha fue emoción. O sea, fue emoción, fue alegría, fue unión, fue fuerza por expresar pues todo lo que yo sentía. La primera marcha a la que asistí fue un 8 de marzo, justamente un 8 de marzo antes de que se declarara oficialmente en México la pandemia por COVID-19. Éramos tantas que no podíamos caminar. No fue un contingente. Estuve dentro del contingente de mi universidad, donde yo actualmente pues estoy estudiando. Estuve con mi contingente y todo, cada una nos organizamos. De hecho fui con mi mamá porque dije a mi mamá, quiero ir. Mi mamá tenía como que otra construcción completamente diferente a lo que es y significa el feminismo actualmente y a lo que son las marchas. Entonces mi mamá es quien decide acompañarme. Vamos dentro del contingente universitario y estuvo todo muy, 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 muy padre. Dentro de todo lo que puedes ver, todo lo que se aprecia, todo lo que vives incluso desde el mismo contingente, desde el mismo momento. Entonces fue algo muy emocionante, muy padre. ¿Cuáles son los contingentes y cómo los podemos diferenciarlos? ¿Cómo aprender a distinguir los contingentes? Vaya, pues se van organizando de forma diferente. Siempre, siempre, siempre por respeto, porque sabemos cuál es el tipo de lucha que están llevando los familiares. Siempre los contingentes de hasta adelante son los que están en búsqueda de mujeres desaparecidas. Siempre son esos los contingentes de hasta adelante. En su mayoría van liderados por madres que siguen buscando a sus hijas. También van padres que siguen buscando a sus hijas. Igualmente es una lucha constante. No sé, hay muchas ocasiones que no son solamente mujeres que residen, digamos, en la ciudad, en el Estado de México, sino que son mujeres que vienen pues desde Tijuana, incluso desde otros estados justamente a marchar. Y esto es porque pues la Ciudad de México pues es el punto clave, ¿no? Es donde residen todos nuestros poderes judiciales, federales, donde se lleva pues toda la organización sistemática del gobierno. Entonces pues van a la ciudad a luchar. No sé, el segundo contingente pues ya se van organizando más de que trabajadoras, personas que trabajan igual dentro del estado, pero que no van como representantes del estado, porque no representan el estado, representan la lucha colectiva feminista. Después de ese contingente, por ley siguen las universidades. Y pues por ley la que va hasta adelante, la que va primero, es la máxima casa de estudios, que es la UNAM, y esta va por facultades. Entonces no sé bien qué facultades son las que van primero, pero siempre en todas sus facultades hay mujeres que van al frente, que van coreando. Después sigue el Politécnico, igual en todas sus carreras. Después sigue la UAM, igual con cada una de sus licenciaturas y todo. Después de ese contingente está el contingente mixto. Es aquel que está abierto para personas que creen que la lucha feminista no debe de excluir a hombres. En los primeros contingentes no deben de ir hombres.
Esto por respeto a lo que representa el feminismo para muchas de nosotras y a lo que también representa el feminismo en su teoría crítica. Aunque claro, el primer bloque, que es para las personas que siguen buscando a sus hijas desaparecidas, personas que están en búsqueda de justicia en caso de algún delito, ese siempre va a estar abierto para hombres, claro. Ese es como que el objetivo, que hombres también participen, pero solamente en ciertos contingentes, y de preferencia que los hombres se mantengan aislados de los contingentes, porque la teoría crítica nos dice que el feminismo es una lucha, es algo que se creó por las mujeres y para las mujeres. Y en este punto quiero como que abrir una cosa mucho a detalle, y es que en los últimos años se ha abierto mucho esto de que el feminismo fue creado por un hombre, y fue un hombre que le dijo a las mujeres que era lo que tenían que hacer. Y pues es raro porque incluso este pensamiento nace a través de Wikipedia, porque incluso si googleas en Wikipedia quién creó el feminismo, te va a salir que fue un hombre el que fue el que lo creó y todo. Y pues ciertamente tenemos que muchas mujeres previamente habían hecho estudios sobre el feminismo, que no lo habían nombrado como tal, pero siempre decían, eso es algo que deben de hacer las mujeres. Tenemos a Diane Roussel, tenemos en México a Esmelinda Galindo, a Rosario Castellanos, a Sor Juana Inés de la Cruz, muchas mujeres que desde sus barreras, desde sus fronteras habían hecho posible este movimiento. Entonces no se trata de que se excluya a los hombres, sino que es un movimiento que fue creado por las mujeres, para representar esta lucha sistemática ante el propio sistema, por representar siempre los derechos de las mujeres. Claro, pues es esto. Claro, siempre ha sido ese debate que un hombre fue el que creó el feminismo y cosas así, pero realmente no. Y qué interesante que mencionas que fue sacado de Wikipedia. Una vez más, no hay que confiar sobre esa página llamada Wikipedia. Pero bueno, ¿cómo podemos diferenciarlas de bloque negro con las infiltradas, o solo van a ser esposos? Y también, ¿hay policías masculinos? Sí hay policías masculinos, muchas veces son esos mismos policías los que están infiltrados. Es difícil diferenciarlos, a veces es por su complexión, a veces es por su tono de voz, pero sí hay policías masculinos, y es muy feo cuando te toca enfrentarte con uno de ellos, porque pues de un golpe te derrumban fácilmente. Las policías mujeres, muchas veces las compañeras que van llegando desde más temprano se reúnen para hacer sus mantas, para esperar a las demás colectivas, pasan y te dan agua, o pasan y te echan porras, te dicen luchen y todo. Muchas chavas tienen contactos directos por WhatsApp con esas mismas policías, y son las que te avisan en dónde van a empezar a encapsular, a qué hora van a empezar a encapsular y qué líneas del metro son las que van a empezar a capsular. Entonces su ayuda es de vital importancia para que el movimiento y todas las demás compañías estén bien, pero son pocas a la vez. O sea, el feminismo no es para todas. Y es que a pesar de que en teoría es algo que fue nada más creado para las mujeres, para las mujeres, pues muchas mujeres no están de acuerdo con esta, y pues simplemente no se les puede hacer cambiar de opinión. Eso es algo que te va a pasar por ti misma, ¿no? Y es que no naces siendo feminista, te haces feminista y te haces por tu sociedad, por lo que vives día con día. Entonces sí, son muchas veces las policías las que nos empiezan a avisar, sobre todo ya cuando es más tarde, como por eso por lo regular entre 5 o 6 ya están empezando a encapsular el metro, las salidas del metro, el mismo contingente, por contingentes, claro, nos van empezando a encapsular. En la del 8 de marzo es más fácil que encapsulen más tarde. En la del 29 de septiembre, que es por el aborto, es más fácil que encapsulen temprano. Y esto es porque en la del aborto pues hay mucha disputa entre si debería de ser legal o no, que es un asesinato, que no es un asesinato. Las posturas de personas pro vida es otro tema, es muy diferente. La tensión es mucho más fuerte. Incluso hasta son colectivas más pequeñas, porque pues dentro del mismo movimiento hay personas que pues no están a favor del aborto, pero pues que sin embargo deciden, pues es tu decisión, tu cuerpo, no tengo por qué meterme. Pero es más complicada el aborto, porque justamente luego hasta
personas pro vida que pues te van aventando agua bendita y dices, bueno, nada más es agua bendita, pero luego esa agua bendita, entre comillas, tiene olores raros, no sabes qué le echaron, pero lo mejor es siempre alejarte porque nunca sabes si es ácido o no, desafortunadamente. Justamente en esta marcha es como que la más complicada, más tensa, porque las personas no lo aprueban por completo, te dicen muchas cosas y los encapsulamientos son cada vez más frecuentes. Hay momentos en los que vas marchando, las policías van pasando, pero según es para que ellas tampoco las regañen y te van diciendo en tal calle va a haber un encapsulamiento, empiezan a correr. Y pues las que van más adelante empiezan a decir, hay encapsulamiento, necesitamos que corran para que vengan a apoyar a las que ya se quedan encapsuladas. Entonces ahí no te queda de otra más que correr, y pues luego es mucho lo que tienes que correr, o luego vas corriendo y de repente te salen los granaderos que vienen marchando para no dejarte pasar. Entonces sí es muy muy fuerte los encapsulamientos, porque en estos granaderos pues todas las noticias te dicen son mujeres granaderas, y no, las que están frente a las cámaras sí son mujeres, pero las que nos mandan son hombres. Entonces de repente tú estás bien y te van cercando más, te van rodeando, te van cercando para que estés toda comprimida, te van empujando, te pegan en las piernas. Es muy fuerte, es muy feo. Por eso mismo es que digo que el mismo movimiento no es para cualquiera. Tienes que estar muy consciente de lo que va a pasar, de lo que te vas a enfrentar, y sobre todo tienes que estar deconstruida para poder hacer frente a esto. ¿Cómo diferenciar a las personas? Es una pregunta muy difícil. Mira, sí existen infiltrados. Sí, en las marchas sí hay personas infiltradas. Cómo diferenciarlos es muy diferente. Es incluso muy complicado, porque podríamos decirte, yo podría decirles a todas ustedes, a todes, que yo lo que me di cuenta es que muchas personas van con pañueletitos de color que no representan nada del movimiento, que es el verde y el morado. No, esos colores no representan al movimiento. El morado es por el feminismo y el verde es por el derecho al aborto legal en México. Entonces siempre van encapuchados. Y justamente pueden ir estos siempre encapuchados enfrente de la policía y no les van a decir nada. Y las compas que van encapuchadas, que van con un pañueletito verde o morado, a ellas se les van a decir algo, o a ellas les van a preguntar, pues, ¿a dónde vas? ¿Y qué planeas hacer? ¿Hay personas que se meten solo a hacer destrozos? Sí. Desafortunadamente sí, es incluso muy triste, y lo más triste incluso es saber que son jovencitas, son chavas que están todavía en bachillerato. Esto porque en mi última marcha, que fue la del aborto, no pude ir a 8 de marzo. Iba en el metro con mi amiga y todo, iban un grupo de chavitas, yo creo que alrededor de unas 5 o 6 chavas, y pues iban todas de negro, y dijimos, pues esas chavitas se van a meter al bloque negro, qué fuerza, ¿no? O sea, yo nunca me he metido al bloque negro, mi mejor amiga de la universidad sí, pero yo no. Todavía no estoy preparada para eso, porque incluso se requiere una deconstrucción muy fuerte, es conocimiento y también es fortaleza interior, porque sabes que te puede ahí pasar de todo. Y estas chavitas iban muy felices porque decían que era su primera marcha, y nosotros estábamos así como de que, ¿te acuerdas cuando fue nuestra primera marcha? Pero lo que nos llamó más la atención es lo que dijeron, sí, es nuestra primera marcha y vamos a poder hacer destrozos sin que nadie nos diga nada. Entonces si te dices, a ver, no es solamente ir a romper por romper. La iconoclasia tiene un sentido de ser. La iconoclasia no es algo que sucede ahorita. La iconoclasia se está dando desde los años 20, en el que hombres y mujeres salían a protestar a las calles, y la mejor forma de protesta era dañar los inmuebles de gobierno, los inmuebles de trabajo incluso, para que voltearan a ver sus denuncias. Ese es el sentido de la iconoclasia. Entonces,
dices, estas jóvenes no saben nada del movimiento, no tienen ningún tipo de información intelectual como deconstructiva, y piensan que ir a una marcha es solamente ir y romper. Y no es ir y romper solamente, hay todo un trasfondo. Y pues desafortunadamente es algo que sucede. No sé cómo hay una forma de diferenciarlas, pero eso es algo que está presente. Y una tarea también del feminismo actual y de muchas de nosotras compañeras feministas es dar a conocer toda esta teoría, que los demás conozcan qué es lo que está sucediendo en el movimiento, y sobre todo compartir conocimientos, porque muchas veces no se sabe pues ni siquiera quién debes de leer para como comprender, tener todos estos antecedentes históricos. Pero desafortunadamente es algo que está pasando y es muy triste.